Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Lo que yo quiero hacer hoy es básicamente una fuente de tensión de 6 volt. Acá ya tengo los componentes. Tengo ahí un regulador de tensión de 6 volt. No sé si se ve. 7806. Ya tengo también el puente de diodo. Así que lo que voy a empezar a hacer es el dibujo y los cálculos que necesarios para llevar a cabo este proyecto. Empezamos con un transformador. Sí, transformador de tensión. Necesito un puente de diodos. Sí, esto va a ir así conectado. Después necesito un capacitor. Después acá va a venir ya el regulador 7806. Y acá necesito otro capacidad de filtro. Y bueno, acá va a estar la salida ya. Bueno, ese va a ser el circuito principal. Bueno, ahí vemos, y esto va a estar conectado a una red de 220 volts. ¿Sí? Ahí está, 220. Esa va a ser mi fuente principal, y acá, acá afuera va a haber 6 volts. Bueno, lo primero que hay que decir, yo tengo un trafo, justamente acá tengo 9 volts, 3 amperes. ¿Sí? Entonces, este va a ser trafo 9 volts, 3 amperes. Entonces, este es el 9 volt, es la tensión eficaz. 9 volt. Ahora necesito el pico a pico. Entonces le digo 9 volts por raíz de 2, que va a ser 12,72. Y ahora yo a esto le tengo que restar la tensión de los diodos, o sea 2 volts. Entonces va a ser el total de 10,72 volts. Esto, acuérdense, es tensión del diodo. Tensión del diodo. Bueno, ahí ya tengo conectado el puente de diodos con el trafo de 9 volt. Lo que voy a hacer es enchufarlo a la red. ¿Sí? Ahí ya está enchufado a la red. Ahora voy a traer un tester y lo voy a poner en la escala de tensión alterna. Como vamos a medir una red de 220 volt, tenemos que ponerla en 750 volt alterno. ¿Sí? Tienen que fijarse que diga esta imagen. O lo prendo. Ahí está conectado, y ustedes están viendo ahí en el tester 9 volt. Bueno, después de esto lo que tenemos que hacer es, yo acá tengo una carga, si ahí ven, dos resistencias de 33 ohms, tengo una carga de 66 ohms, y voy a calcular la corriente, que la corriente de carga va a ser 18 voltios dividido 66 ohms. Entonces vengo acá y digo 18 voltios dividido 66 ohms. Voy a tener una corriente de 272 miliamperios. 272 miliamperios. ¿Sí? Bueno, después de saber la corriente, vamos a calcular el capacitor. Bueno, yo sé que el voltaje de rizado va a ser igual a la corriente de carga
dividido 2 veces la frecuencia de red por el capacitor, ¿sí? Entonces lo que podemos decir es que nosotros tenemos una corriente de 272 amperes. Yo sé que la frecuencia de red es 50, entonces ya pongo 100 por el capacitor. En este caso estoy usando un capacitor de 4700 microfaradios. Sí, 4700 microfaradios. Voy a hacer la cuenta, que si lo quiero pasar a faradios, tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea 0,004. Entonces le digo 100 por 0,004, me va a dar 0,47. Entonces 0,272 dividido 0,47 me va a dar un voltaje de rizado de 0,578 volts. ¿Sí? Entonces si lo paso acá voy a tener 578 milivoltios. Este va a ser el voltaje que voy a tener de rizado cuando yo conecte la carga acá. Entonces acá ya le pongo 4700 microfaradios. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es conectar. Bueno, acá ya conecté la tensión, ya está conectada el trafo. Lo puse en la placa, lo conecté acá y ahora vamos a ver cuando lo ponga en positivo. Ahí ya la conecté. Bueno, tenemos esta señal. Sí, voy a ver si bajo. No, el periodo. Ahí. Bueno, ¿qué están viendo ahí? Tengo el canal en 5 volt por división, o sea 5, 10, 15, 20 volt tiene en la salida, ¿sí? 20 volt y tenemos una frecuencia de 50 Hz. A ver si bajo los volt por división, ahí. Y se ve que tenemos un poquito más de 20 volt. Ahora lo que voy a hacer es conectar el capacitor. Bueno, ahí ya conecté el capacitor. Ahora le voy a dar auto. Bueno, ahí tenemos 12 volts. Tenemos una división por 5 volts. Tenemos 5, 10, sí, 12. 12,6 volts de media me está indicando. Ahí, como vemos en la imagen, tenemos un replay de 400 milivoltios. Bueno, ahora lo que voy a hacer es conectar la carga. Sí, porque esto es sin carga. Sin carga tenemos estos valores. Ahora, con carga, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí conecté la carga. Vamos a ver qué señal nos da en el osciloscopio. Ahí ya vemos que la tensión bajó a 11 voltios. Bueno, y acá tenemos un replay. Lo que vamos a hacer es ir al canal 1. Vamos a cambiar el componente alterna. Componente alterna. Y lo que vamos a hacer es ir bajando los volts por división. Bueno, ahí. A ver si nos posiciona un poco más arriba. Ahí. Bueno, ¿cuánto es el volt por división? Es 200 milivoltios. Entonces acá tenemos 200 mili, un poquito más de 200 mili. ¿Sí? Un poquito más de 200 milivoltios tenemos a la salida con esta carga.
Así que lo que voy a hacer ahora, ahí tenemos 100 milivoltios, lo voy a levantar un poco. $100 milivoltios, sí, un poquito más de 200 milivoltios. Ahora lo que voy a hacer es hacer los cálculos para saber por qué me dio eso. Bueno amigos, acá ya calculé la corriente que vamos a tener a la salida con 6 voltios. ¿Sí? Esta va a ser la corriente, entonces vamos a calcular la tensión de rizado. 0,09 amperes por 2 veces la frecuencia, que es 100, por el capacitor que dijimos que es 4700 microfaradios. Entonces yo tengo que dividir 0,09 dividido 0,47. Me va a dar 0.191. 0.191 voltios. O sea, vamos a tener en la salida 100 milivoltios. Bueno, ahí lo que fue, ya tengo el regulador, ¿sí? Lo conecté ya a la carga y acá estoy midiendo la salida del regulador. Lo que me indica la salida del regulador es que tengo tensión de 6 voltios y 200 a 400 milivolt de pico a pico. Vamos a ver, vamos a aplicar de vuelta el replay. Vamos a ir a canal 1 con el AC. Sí, vamos a bajarle. Ahí a 200 milivoltios. Vamos a aumentar el periodo. Bueno, ahí estamos viendo la salida de componente alterna de esta fuente. Estamos en el canal 200 milivoltios. Sí, pero esto ni siquiera llega a 200 milivoltios. Estamos en 100 milivoltios ahí y todavía es menor. 20 milivoltios, ahí ya lo estamos viendo. 10 milivoltios, 5 milivoltios, 2 milivoltios. Bueno, ahí ya se dispara. 5 milivoltios por canal. Bueno, lo que vemos básicamente es que el replay llega a 5 milivoltios. ¿Sí? No supera de 5 milivoltios. Y nosotros habíamos calculado que teníamos un replay de 100 milivoltios. ¿Sí? Así que bastante bien. Bastante bien en la salida con la carga que tenemos. Bueno amigos, ya terminamos lo que sería la fuente. Ustedes ven valor pico a pico 160 milivoltios, tensión de salida 6.4 voltios. Acá está la etapa de la fuente lineal, que es el transformador. Pasa por un puente de diodos. El puente de diodos se rectifica con un capacitor electrolítico. Después del capacitor se va hacia
el regulador y del regulador va a la carga, ¿sí? Esto es lo que sería una fuente lineal.